Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en la economía colombiana, específicamente en la era Petro. Para esta inversión, nos basamos en un análisis de un canal de YouTube, un canal bastante entusiasta con el gobierno actual, debo decir. Vamos a diseccionar sus argumentos sobre indicadores económicos y políticas, pero ojo, siempre con nuestro espíritu crítico bien activo. La pregunta que nos ronda es si las políticas sociales de Petro realmente están impulsando la recuperación económica, especialmente en un contexto global tan incierto. Vamos a ver qué encontramos. Empecemos con un dato que la fuente celebra a bombo y platillo: un supuesto aumento de la confianza pública hacia el gobierno de Petro. Citan datos de la OCDE, muestran un incremento significativo comparado con la administración anterior. ¿Será esto una señal de que las cosas van viento en popa? Bueno, hay que tener en cuenta varias cosas. La llegada de un nuevo gobierno, por ejemplo, suele venir acompañada de un periodo de luna de miel, donde la gente está más dispuesta a darle el beneficio de la duda. Además, los programas sociales implementados por Petro seguramente están jugando un papel importante en la percepción de la población. Y no olvidemos la impopularidad del gobierno anterior. Eso crea un contraste favorable para Petro. Y hablando de percepciones, la fuente se emociona mucho con un aumento del 13% en el gasto de los hogares. Lo pinta como una prueba irrefutable de que las políticas de Petro están engordando los bolsillos de los colombianos. Pero ¿será tan sencillo? A ver, el gasto de los hogares es un indicador importante, pero no podemos sacar conclusiones precipitadas. Un aumento en el gasto puede significar muchas cosas. La gente está comprando más arepas, están invirtiendo en educación o simplemente luchando para llegar a fin de mes con la inflación. Necesitamos entender qué hay detrás de ese 13%. Me gusta esa precisión, porque la fuente también habla mucho de gastos estratégicos, sin realmente explicar a qué se refieren. ¿Podrías arrojar un poco de luz sobre ese concepto? En el contexto colombiano, claro. Por supuesto. Cuando hablamos de gastos estratégicos, nos referimos a decisiones de consumo, que no son simplemente reactivas, sino que buscan un beneficio a largo plazo. Por ejemplo, invertir en un negocio propio, en educación superior o en la compra de una vivienda. El problema es que la fuente no nos dice si este aumento del 13% se está destinando a este tipo de gastos o si simplemente refleja un aumento en el costo de vida. Es un punto clave, porque si el aumento del gasto se debe a que la gente necesita gastar más para comprar lo mismo, no estaríamos hablando de una mejora real en su situación económica. Ahora bien, la fuente también destaca el resurgimiento de las tiendas de barrio, como un signo de recuperación económica. ¿Es esto realmente una señal positiva? ¿O hay otros factores en juego? Es cierto que las tiendas de barrio han ganado terreno en los últimos años. Esto podría deberse a un cambio en las preferencias de los consumidores, que quizás buscan una experiencia más personalizada o productos locales. También hay que considerar que la pandemia obligó a muchas personas a recurrir al comercio local, lo que pudo haber fortalecido este sector. Sin embargo, necesitamos analizar si este crecimiento es sostenible a largo plazo y si realmente está generando un impacto positivo en la economía local. Cambiando un poco de tema, la fuente presume del éxito del gobierno en pagar la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. ¿Qué tan significativo es este logro? El Fondo de Estabilización es una herramienta importante para controlar los precios del combustible y evitar fluctuaciones drásticas que afecten al consumidor. Pagar la deuda del fondo es sin duda un paso positivo, pero no podemos olvidar que esta medida se financió, en parte, con un aumento en los precios del combustible. ¿Cómo ha impactado este aumento a los diferentes sectores de la población? Esa es la pregunta clave. Porque si bien pagar la deuda es positivo, si el costo se traslada a los ciudadanos a través de precios más altos, el beneficio no es tan claro. Y hablando de sectores, la fuente se muestra muy optimista sobre la recuperación de áreas clave, como la producción industrial, el comercio minorista y la vivienda. ¿Compartes este optimismo? O hay que mirar con cautela estos datos. Es cierto que algunos indicadores muestran una tendencia positiva, pero no podemos olvidar que la economía global está en un momento de mucha incertidumbre. Las altas tasas de interés, la inflación global y la guerra en Ucrania son factores que pueden afectar la economía colombiana. Necesitamos más tiempo y datos para determinar si esta recuperación es sólida y sostenible. Es un recordatorio de que el contexto global siempre juega un papel fundamental. Finalmente, la fuente lanza dardos envenenados contra la oposición, acusándolos de intentar socavar las políticas de Petro. ¿Qué opinas de este tipo de argumentos? En política, es común que cada bando intenta atribuirse el éxito y culpar al otro de los fracasos. Lo importante es analizar las propuestas de cada sector con ojo crítico, buscando información objetiva y contrastando diferentes fuentes. No podemos quedarnos solo con la versión de una de las partes. Totalmente de acuerdo. Hasta aquí nuestro primer análisis de la visión pro Petro de la economía colombiana. Hemos visto datos interesantes, algunos positivos, otros que invitan a la cautela. Pero aún nos queda mucho por explorar.
En nuestra próxima inversión seguiremos desgranando esta información. Para tener una visión más completa y balanceada, no se la pierdan. Exacto. Para comprender mejor la situación actual, es fundamental analizar las políticas de Petro en un contexto más amplio. ¿Qué ha heredado del pasado y qué está tratando de cambiar? Justamente. Es bastante frecuente, especialmente en países en desarrollo, que se cuestionan los tratados internacionales firmados en el pasado, la percepción de que algunos acuerdos favorecen a las grandes empresas o a las economías más poderosas. Es un tema recurrente. Lo importante es analizar cada caso de manera específica para determinar si las críticas son válidas y si existen alternativas que permitan un equilibrio más justo. La fuente también menciona casos concretos, como el de las mineras Glencore y Anglo American, que supuestamente se benefician de cláusulas, que les permiten llevar disputas a arbitrajes internacionales. ¿Qué opinas de este tipo de mecanismos? Los mecanismos de arbitraje internacional son una herramienta común en los tratados de inversión. La idea es brindar un marco neutral para resolver disputas entre inversionistas extranjeros y estados. Sin embargo, estos mecanismos también han sido criticados por su falta de transparencia y por la posibilidad de que favorezcan a las empresas con mayores recursos. Es un tema complejo que genera debate y requiere un análisis cuidadoso de los costos y beneficios. Y hablando de casos polémicos, la fuente también menciona el caso de Telefónica, como un ejemplo de cómo Colombia ha salido perdiendo en disputas internacionales. ¿Es realmente tan simple como lo pintan? ¿O hay matices que debemos considerar? Caso de Telefónica. Como cualquier disputa legal, tiene múltiples aristas. Es importante recordar que los arbitrajes internacionales se basan en la interpretación de tratados, leyes, y la decisión final puede depender de la perspectiva desde la que se analice. Atribuir la responsabilidad a una sola parte o simplificar el caso como una pérdida para Colombia puede no reflejar la complejidad de la situación. Cambiando de enfoque, la fuente menciona que el gobierno de Petro está trabajando para renegociar el tratado con Estados Unidos, en puntos específicos que benefician a ambos países. ¿Es esto realista? ¿O se trata de una aspiración difícil de lograr? Renegociar un tratado con Estados Unidos, la principal potencia económica mundial. Es un desafío considerable. Sin embargo, no es imposible. Lo importante es que Colombia tenga claros sus objetivos y esté dispuesta a negociar de forma estratégica, buscando puntos de encuentro que generen beneficios mutuos. Porque si se plantea como una confrontación, es probable que el resultado no sea favorable para Colombia. Ahora, la fuente también celebra el éxito del gobierno en el manejo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, mencionando que se ha logrado pagar el 100% del saldo de la cuenta por cobrar de este fondo en 2023 y 2024. ¿Es esto realmente un logro tan significativo? Sin duda, la capacidad de pagar la deuda del Fondo de Estabilización es un indicador positivo de la gestión financiera del gobierno. Sin embargo, como mencionamos antes, esta medida se financió en parte con el aumento de los precios del combustible. Es importante evaluar si este aumento ha tenido un impacto negativo en la economía de los hogares, o si se han implementado medidas para mitigar este efecto. Es decir, hay que analizar el panorama completo, no solo los números fríos. La fuente también destaca que el gobierno de Petro ha logrado recuperar 57.3 billones de pesos entre 2023 y 2024, gracias al manejo del fondo. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Se han invertido esos recursos o simplemente se han acumulado en las arcas del Estado? La acumulación de recursos no es necesariamente un indicador positivo. Lo importante es cómo se utilizan esos fondos para generar desarrollo y bienestar para la población. Necesitamos más información sobre cómo se han invertido esos 57.3 billones de pesos para evaluar el impacto real de esta recuperación. Totalmente de acuerdo. No se trata solo de tener dinero, sino de saber utilizarlo de forma eficiente. Y aquí es donde la fuente entra en terreno más político, argumentando que la politiquería corrupta está asustada por el éxito del gobierno de Petro. ¿Cómo podemos interpretar este tipo de afirmaciones? Es fundamental recordar que estamos analizando la información proveniente de una fuente con un claro sesgo a favor del gobierno actual. Atribuir el éxito o fracaso de una política a un solo factor, como la corrupción, puede ser una simplificación excesiva. La realidad es mucho más compleja y requiere un análisis más profundo de los diferentes actores y sus motivaciones. Es decir, hay que tomarlo con pinzas y buscar información más completa para formarnos una opinión propia. La fuente también menciona la recuperación de la producción industrial, el comercio minorista y la venta de viviendas. Como señales positivas de la gestión económica del gobierno de Petro, ¿son estos indicadores realmente confiables o hay que mirarlos con cautela? Es cierto que estos indicadores muestran una tendencia positiva en comparación con años anteriores. Sin embargo, es importante analizar si esta recuperación es sostenible a largo plazo y si está beneficiando a todos los sectores de la población por igual. Es necesario profundizar en los datos, evaluar si se trata de un crecimiento real o simplemente de un rebote temporal. Entonces, hasta ahora hemos visto una visión optimista del panorama económico.
pero con algunos matices que invitan a la cautela. Exactamente. Es fundamental ir más allá de los titulares y entender la complejidad de la economía colombiana. Ahora, la fuente también resalta el aumento del salario mínimo real, en un 16%, muy por encima de la inflación. Lo presentan como una victoria para los trabajadores y un motor para sacar a la gente de la pobreza. ¿Qué tan efectiva es esta medida en la realidad? Un aumento del salario mínimo siempre genera debate. Por un lado, es cierto que puede mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, con menores ingresos, y ayudar a reducir la pobreza. Pero por otro lado, también puede tener un impacto en la creación de empleo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que podrían tener dificultades para afrontar el aumento de costos. Entiendo. Es un equilibrio delicado entre mejorar las condiciones de los trabajadores y mantener un mercado laboral saludable. Hay datos que nos permitan evaluar el impacto real de este aumento. En el salario mínimo en Colombia, claro. Sería interesante analizar la evolución del desempleo, la creación de nuevos puestos de trabajo y el nivel de informalidad laboral después de la implementación de esta medida. También es importante considerar cómo ha afectado a diferentes sectores de la economía y a las regiones con mayores niveles de pobreza. Si bien un aumento salarial puede beneficiar a algunos, también puede perjudicar a otros, si genera desempleo o un aumento en los precios. También menciona la implementación del programa Adulto Mayor, que otorga bonos pensionales a personas de la tercera edad. ¿Qué opinas de este tipo de programas de asistencia social? Los programas de apoyo a la población de la tercera edad son fundamentales para garantizar una vida digna a un sector vulnerable de la sociedad. Sin embargo, su implementación requiere una planificación cuidadosa para asegurar su sostenibilidad financiera a largo plazo. Me imagino que el envejecimiento de la población es un factor clave a considerar en este tipo de programas. El aumento de la esperanza de vida y la disminución de la tasa de natalidad generan un cambio en la estructura demográfica de la sociedad, lo que implica mayores costos para financiar las pensiones y la atención médica de la población de la tercera edad. Y hablando de costos, la fuente critica la decisión del Banco de la República de mantener altas tasas de interés, argumentando que esto ha frenado la inversión en sectores, como la construcción. ¿Es válida esta crítica? ¿O hay otras razones detrás de la política del Banco Central? El Banco de la República, como cualquier banco central, tiene como objetivo principal controlar la inflación y mantener la estabilidad de la moneda. Las decisiones sobre las tasas de interés se basan en un análisis complejo de la situación económica del país y las perspectivas a futuro. Si bien las altas tasas de interés pueden desincentivar la inversión, también son una herramienta importante para controlar la inflación y evitar un sobrecalentamiento de la economía. Entonces, es un arma de doble filo. Por un lado se busca controlar la inflación, pero por otro se puede afectar la inversión y el crecimiento económico. Para tener la fuente, acusa a la oposición en el Congreso de intentar recortar los gastos sociales y socavar las políticas de Petro. ¿Qué tan realista es esta afirmación? Es importante recordar que este análisis proviene de una fuente con un claro sesgo político. Atribuir las acciones de la oposición a una simple intención de socavar al gobierno puede ser una simplificación. En un sistema democrático es natural que existan diferentes visiones sobre la política fiscal y social, y que cada partido defienda sus propuestas. Claro, lo importante es que el debate se base en argumentos sólidos y en la búsqueda del bien común, no en ataques personales o en la desinformación. En resumen, este análisis nos ha permitido explorar una perspectiva particular sobre el panorama económico de Colombia bajo el gobierno actual. Hemos encontrado datos interesantes, algunos positivos, otros que invitan a un análisis más profundo, pero siempre con la necesidad de contrastar la información y mantener un espíritu crítico. Te invitamos a seguir explorando y a formarte tu propia opinión sobre este tema, tan complejo y dinámico. Exacto. Recuerda que la información es poder, pero solo si la usamos de forma responsable. Y si quieres seguir profundizando en el análisis de la realidad colombiana, te recomiendo que visites el canal Voces de Colombia en YouTube. Ofrecen una visión crítica independiente sobre diversos temas de actualidad. Te aseguro que te encantará. Nos vemos en nuestra próxima inversión. Hasta pronto.